Hola, soy Jenny. Para empezar, nos preguntamos, ¿cómo fue que Suiza llegó a tener tanta diversidad lingüística? Haremos un recorrido muy breve de su historia. Desde la Edad de Hierro, la antigua Suiza fue habitada por la cultura Hallstatt y Latene, provenientes de Austria y cuyo idioma oficial era el alemán. Se conoce que la primera tribu documentada por los romanos fueron los helvecios, de origen celta, que se ubicaron en el cantón de Ginebra y en los Alpes. Se cree que su idioma pudo haber sido el galo. Esta tribu fue desterrada por Julio César. Después de la caída del Imperio Romano, Suiza se fragmenta, por un lado, por el Reino de Borgoña, que se establece al occidente con un habla francesa y al norte con un habla italiana, y por otro lado, el Estado de Alemania, con un habla en alemán. Desde este punto de vista ya podemos ver cómo se perfilaba a esa variedad lingüística. Hacia el siglo IV después de Cristo, los francos conquistan ambos reinos y con el reinado de Carlomagno se consolida el Imperio carolingio. Tras la muerte de Carlomagno, sus nietos dividen el imperio dando paso a la época de las tres Francias, la occidental, que es la actual Francia, la media y la oriental, conocida también como el Sacro Imperio Romano Germánico, que fue una agrupación política de varios estados. Pero es hasta 1291 que Uri, Suiza y Unterwalden se unen para formar la antigua Confederación Suiza, donde se aseguró el libre comercio y la paz en las rutas comerciales por los Alpes y se plasmó en el Pacto Federal de 1291. Durante el siglo XIV se unen Lucerna, Zug, Zürich, Berna y Glarus a la Confederación para completar 8 cantones y todo gracias a Guillermo Tell, quien era muy hábil en la guerra. Al ver la expansión de la Confederación, los Habsburgo atacan pero son vencidos, pero logran influenciar el cantón de Zürich y provocar guerras internas. Esta lucha dura aproximadamente 6 años, hasta que Zürich cede y firma la paz y unión para protegerse entre sí. Durante la Guerra de los 30 años producida por los frentes religiosos protestantes versus católicos que afectaba a Europa, Suiza no se vio afectado, ya que Johann Rudolf Weysen saca el Tratado de Paz de Westfalia, logra la independencia y mantiene la neutralidad. Cuando llega la Revolución Francesa, Suiza se convierte en un estado satélite de Francia y es reconocida como la República Helvética, hecho que trajo inestabilidad y golpes de estado. Napoleón Bonaparte suspende esta república en 1803 con un acta de mediación, donde se restaura el federalismo y ya no son 13 sino 19 cantones, aunque sigue siendo un estado vasallo del Imperio francés. Durante estas guerras napoleónicas fue invadida por Rusia y Austria, pero no quiso pelear, y es tras la derrota francesa que gana el cantón de Valais y Ginebra, y logra que el resto de países se unan, incluyendo el Principado de Neuchâtel, quien todavía mantenía lazos con Rusia, y todo queda pactado en el Congreso de Viena. Así llega a formar 22 cantones. En 1848 se estableció la Constitución Federal basada en el modelo estadounidense. Se impuso una autoridad central, pero cada cantón podía seguir autogobernándose, aunque no eran considerados independientes. Esta constitución era modificable mediante el referéndum, constituyendo a Suiza como un Estado federal democrático. Para terminar con este breve recorrido histórico, es importante decir que al finalizar la Primera Guerra Mundial mediante el Tratado de Versalles, se reconoce la neutralidad de Suiza y se establece en Ginebra la Sociedad de Naciones. Como pudimos conocer, ese espíritu de paz y neutralidad que caracterizó a Suiza, adicional de ser un país al que no era fácil que llegara alguna tropa armada por su condición geográfica, hicieron que muchas naciones optaran por unirse a ellos y esto a su vez trajo diversidad lingüística. En el extranjero se piensa a menudo que los suizos deben ser por lo menos bilingües, ya que viven en un país con 4 lenguas, pero no ese es el caso. Dejando al lado el bilingüismo de los retorromanos, podemos decir que solo un 6% de los suizos son efectivamente bilingües cuando entran en la escuela. Ellos deben su bilingüismo al hecho de que sus padres pertenecen a 2 comunidades lingüísticas diferentes, a que la familia vive en un dominio lingüístico de Suiza que no corresponde a la lengua de los padres o que proceden de las pequeñas zonas bilingües que existen en contacto con la frontera lingüística entre la Suiza alemana y la Suiza francesa. Por lo demás, el plurilingüismo suizo es el resultado de la enseñanza en las escuelas. En principio, todos los suizos aprenden durante 2 años como mínimo una segunda lengua nacional. Los resultados no son siempre satisfactorios,
Se ha calculado que un cuarto de los suizos no son capaces de comunicarse ni siquiera en forma rudimentaria en una segunda lengua nacional. Por eso, se dice a veces irónicamente que los suizos se entienden porque no se comprenden. Esto no corresponde a las intenciones de la Constitución helvética, que dice que la Confederación y los cantones favorecen y estimulan la comprensión mutua entre las diferentes comunidades lingüísticas del país. El estado ideal enfocado por la Constitución no está realizado, ni siquiera en una de las cámaras del Parlamento Federal. Hasta el año 1975 no hubo una traducción simultánea en las dos cámaras del Parlamento, porque se pensaba que sus miembros tenían que comprender las lenguas nacionales. En la Cámara de los Representantes de los Cantones, este régimen se ha conservado hasta hoy. En la Cámara de los Representantes de la Población, en cambio, en 1975, se introdujo la traducción simultánea alemán-francés y francés-alemán. Y en 2003 se integró el italiano en el sistema de traducción simultánea, ya que los miembros retorrománicos son todos bilingües, hablan alemán en el Parlamento, y el problema de una traducción de la cuarta lengua nacional no se plantea. El plurilingüismo goza del amparo de la Ley sobre Lenguas para que todas las comunidades lingüísticas en Suiza sean respetadas. El fomento de las lenguas y de sus respectivas culturas es la tarea de la Oficina Federal de Cultura. Además, las lenguas oficiales a nivel federal son el alemán, el francés y el italiano, mientras que el romanche es el idioma de comunicación entre la Confederación y las personas de habla retorrománica. Además, algunos cantones son bi o trilingües, Grisones, Friburgo, Berna. Ocurre, sin embargo, que el Estado debe funcionar, que la administración debe administrar y que se plantea entonces el problema de saber en qué lenguas manejar este plurilingüismo. Porque si bien Suiza suele ser considerada como un modelo de democracia, Marian Duval tiene razón en señalar que no basta con que los proyectos de ley o un referéndum puedan ser discutidos libremente. También es necesario que los ciudadanos puedan debatirlos en una lengua que les resulte familiar. El país es oficialmente trilingüe desde 1848, cuatrilingüe desde 1938, fecha en la cual se agregó el retorromano al alemán, francés e italiano. Las 4 lenguas son nacionales, 3 de ellas, el alemán, el francés y el italiano, son al mismo tiempo administrativas. La lengua de trabajo obedece en Suiza al principio de territorialidad, tanto en el ámbito privado como en el sector público, sin contar con la administración federal. En los grandes negocios, bancos, seguros, entre otros, y en la administración federal, los cuadros medios y superiores suelen ser bilingües, alemán-francés, o incluso trilingües, con el italiano. Es de notar que los cuadros de la mayoría germanohablante, el 75% de la población, se dirigen generalmente en francés a los suizos francófonos, el 20% de la población. Los retorromanos han aceptado expresarse en francés o alemán, igual que los pobladores del Tesino. ¿Qué hay de específico en la gestión suiza del plurilingüismo? El ajuste de los niveles de competencia. Existe una reglamentación federal, los cantones bilingües manejan su propia situación y las comunas tienen competencia en materia de enseñanza para decir la lengua o las lenguas a utilizar. El resultado más importante de este tipo de aproximación es que la mayoría lingüística germanohablante no se comporta como una mayoría, es decir, no impone su lengua a las minorías. Y esta paz lingüística garantizada por un aparato jurídico preciso constituye un modelo de política y de planificación que ciertos países podrían envidiarle. Con respecto a la igualdad de derechos y estabilidad jurídica y política para las 4 lenguas oficiales de Suiza, una lucha por garantizar lo que se denomina como la paz lingüística, estas gozan al parecer del privilegio de poderse expresar ante instancias políticas, administrativas o jurídicas según corresponda a la lengua. De igual manera, la publicación de leyes o artículos administrativos de importancia nacional deben publicarse en todas las lenguas nacionales, con una clara excepción para el caso del retorrománico o romanche, donde los documentos expedidos se hacen solo para las regiones donde se encuentra esta comunidad de habla, es decir, en el cantón de los Grisones, particularmente. Según el año 2019, el 22.9% habla francés como lengua 1, 8.2% italiano, 62.6% suizo-alemán, lo que es una generalización para las muchas variedades del alemán habladas en esta zona, y solo un 0.5% el romanche. Como se puede ver a grandes rasgos en el mapa, la población se agrupa particularmente dependiendo de la frontera en que se encuentra el país,
de modo que habrá más acumulación de francoparlantes en la frontera con Francia y de manera similar con los hablantes de alemán en la frontera con el sur de Alemania, aunque esta población tiene una extensión tal que llega a encontrarse incluso en el sur de Suiza, pues se trata de una considerable mayoría. Sobre esta distribución porcentual de las lenguas oficiales en Suiza hay que tener en cuenta que existen variedades de las mismas habladas por una reducida parte de la población. Estas personas tienen asimismo un dominio tanto del francés como del italiano estándar que se habla en Italia o Francia. El caso del alemán es más bien particular, ya que la presencia de la lengua hablada en la variedad suiza es bastante alta, relegando el uso escrito para situaciones formales u oficiales, lo que muestra una clara situación diglósica. Cabe recordar que diglosia hace referencia principalmente a la distribución funcional de distintas variedades de lengua en una sociedad, influenciada por factores como pueden ser las actitudes lingüísticas de sus miembros. Para el caso del francés e italiano regional se utiliza únicamente en situaciones familiares, por lo que esta variedad en relación con el habla estandarizada representaría también una situación diglósica, a pesar de la minoría de hablantes que hay de estas variedades locales. En el cantón de los Grisones, ubicado en la parte suroriental de Suiza, y cuyos valles meridionales pertenecen al dominio lingüístico italiano, se encuentra tan solo un cuarto de la población de habla romanche. El predominio poblacional según la mayoría de lengua corresponde al alemán suizo en este cantón, mientras que la distribución poblacional de los hablantes de romanche no forma una zona coherente, encontrándose esta en diversos municipios. Esta dispersión tiene en parte que ver con la alta presencia de montañas en el cantón de los Grisones. Según se ve, esta variedad, dada su dispersión y baja densidad poblacional, su poca fuerza de cohesión, se encuentra en peligro de desaparecer, lo que para el caso del francés o italiano no resultaría tan alarmante, pues cuenta con la existencia de países con millones de hablantes que mantienen viva la variedad estándar. A continuación veremos una pequeña entrevista que realizamos a una joven con nacionalidad colombiana y española que vive en Suiza hace aproximadamente 2 años. ¿Cuál es su ciudad de origen y cuánto tiempo lleva viviendo en Suiza? Soy de Bogotá y llevo viviendo en Suiza 2 años y 4 meses. ¿En qué cantón vive exactamente? Vivo en el cantón de Ginebra. ¿Qué idiomas habla? Hablo español, francés, un poquito de inglés e italiano. ¿Qué idiomas se ha encontrado en el día a día y con qué frecuencia? Todos los días encontramos todos los idiomas, ya que aquí está la ONU y este cantón es muy diverso. Por lo tanto, podemos escuchar gente que habla árabe, ruso, ucraniano, español, francés, inglés, italiano, alemán, todos. ¿Qué dificultades ha traído la presencia de esos idiomas en su vida cotidiana? La verdad, no creo que haya traído problemas. Yo diría que el hecho de que mucha gente habla español no me ayuda a progresar con el francés. Entonces podría quedar como estancada ahí, pero si no, no. ¿Cuál es el idioma que más frecuentemente emplea? Pues estoy rodeada de mucha gente que habla español, entonces hablo mucho en español, pero también utilizo bastante el francés, ya que en clases, cuando voy al médico y todo eso, pues hablo en francés. En una escala del 1 al 100, ¿qué tan buen dominio tienen habilidades como escribir, leer, escuchar y hablar? Yo diría que un 90 o 95. Y siento que lo que más se me dificulta es hablar porque me da más inseguridad. ¿Presenta inseguridades con respecto a los idiomas que emplean en su día a diario? Sí, claro, pues me da mucho miedo decir mal las palabras o pronunciar mal y todo eso, pero pues se va aprendiendo con el día a día. ¿Varía mucho la forma de hablar de la gente de cantón en cantón con respecto a la lengua extranjera en la que más se comunica usted? No, yo diría que no. Yo pienso que hay algunas palabras que podrían cambiar un poquito y eso, y un poquitito el acento, pero no mucho, la verdad. ¿En qué institución se encuentra estudiando? Estoy en un colegio de cultura general que se llama Jean Piaget. ¿En qué idiomas se imparten las clases? Pues la gran mayoría es en francés y pues también tengo clases de inglés e italiano. ¿En qué otros contextos, ámbitos, escuchan otros idiomas? Por ejemplo, comercio, aeropuertos, círculo familiar o de amistad. Pues como ya lo dije antes, todo el tiempo se escuchan los otros idiomas, por la calle, tus amigos, por todo lado. ¿Percibe usted alternancia entre los idiomas que escucha? Por ejemplo, las personas comienzan hablando italiano y luego continúan en francés o alemán. Sí, es muy frecuente. Digamos, en el caso de nosotros que hablamos español, a veces como que se nos olvida una palabra, como decirla en francés o cosas así, lo decimos en español porque es muy similar también.
Entonces, sí. Según su experiencia, ¿cuál es la lengua que más prestigio tiene? ¿Por qué? Aquí en Suiza es el alemán, pues es la lengua como más oficial de acá. Pero en donde vivimos, aquí en Ginebra, pues es el francés. ¿Cuál es la lengua que menos prestigio tiene, según su experiencia, y por qué? Pues, a ver, Suiza tiene 4 lenguas oficiales. Está el romanche, italiano, alemán y francés. Y la que menos se habla es el romanche. Y pienso que ya no se habla mucho porque es una lengua como más antigua. Ya no hay casi gente que la habla. ¿Considera que estar inmerso en una lengua extranjera afecta a su lengua materna? Por ejemplo, olvidar algunas palabras. Sí, claro. O no olvidarlas, sino también hay palabras que se parecen mucho, pero no se dicen igual. Entonces uno tiende como a decirlo de la otra forma. Entonces es como, sí, pasa mucho. ¿Qué importancia tiene particular el inglés en el día a día y por qué? Pues el inglés es un idioma universal, se habla en todo lado y la gran mayoría de personas lo hablan. Pero aquí, sí, hay mucha gente que lo habla, pero la gente habla más de 2 idiomas, o 3, o hablan muchísimos, entonces creo que no es tan, o sea, sí es importante saber inglés, pero no es como, si no sabes hablar inglés te quedas varado, ¿no?